Vale, continúo con el deber. Este va a ser ahorita el deber número 12, por si acaso, así es que vamos ahí. Ahí lo tienen. Entonces, para lo que es la continuación de esto, de los deberes. Primero, para este deber nos dice que debemos aplicar la propiedad aditiva y para ello primero tendríamos que saber la regla de correspondencia del valor absoluto, el x menos 1. Por medio de este valor de la regla de correspondencia, el x menos 1 se coloca en la parte de arriba, el 1 menos x cambiando el signo obviamente, y aquí se dice que es x mayor o igual a 1 y x menor a 1. ¿Por qué? Porque bueno, a la final aquí normalmente en lo que respecta a la regla de correspondencia siempre poníamos x mayor o igual a 0 arriba y x menor a 0 teniendo la función como x positivo y abajo el x negativo. Eso es la regla de correspondencia de un valor absoluto de la x. Pero como aquí tenemos x menos 1, aquí tendríamos que poner x menos 1 mayor o igual a 0. Ya con esa idea, pues el 1 pasa acá. Y lo mismo acá. En vez de x toca poner también x menos 1 y el 1 pasaría al otro lado. Y por eso que queda esa expresión. Creo que no hay necesidad de explicar tanto, pero bueno, ahí está. Es la idea de cómo quedaría si nosotros hacemos la regla de correspondencia y por eso tengo esa expresión dada. Ahora, si nosotros tenemos que esto va a cambiar a partir de 1, toca cambiarlo de acuerdo a lo que nos dice. Por ejemplo, digamos, dice de menos 3 a 2. Según la gráfica cambia en el valor de 1, por lo tanto tenemos que obligatoriamente separar las integrales que va a ir de menos 3 hasta 1 y después de 1 a 2. ¿Por qué? Porque de menos 3 a 1 la función correspondiente para el valor absoluto sería esta. Y a partir de 1 en adelante, según lo que dice aquí, ahora sería esto. Por eso es que toca separar las integrales, que es visto como si fuera un intervalo, por así decirlo. Es lo más sensato de pensar porque al final es eso. Entonces, si nosotros vamos de menos 3 hasta el valor de 2, toca separarlo en el valor de 1, por eso se hace que la integral vaya de menos 3 a 1 y después de 1 a 2 y así logramos hacer digamos, la resolución de esta integral de manera correcta. Entonces colocamos, ¿no? De menos 3 a 1 dijimos que el valor absoluto sería 1 menos x. Y de 1 a 2, pues sería x menos 1. Resolviendo la parte de esto, sería 3 menos x la resolución. Y a la derecha, pues sería x menos 1. Correspondiente ya a integrar esto. La integral es algo sencilla porque al final esto es pensarlo como que si fuera una x. Integrar la x es x cuadrado sobre 2. Pero como era 3 menos x, en vez de x colocamos eso. 3 menos x que estaría elevado al cuadrado sobre 2. Pero ¿por qué aparece este menos? Este menos aparece por el valor que está aquí multiplicando a la variable. Por lo tanto, ese número siempre toca dividirlo. Pero ese número al dividirse es el menos 1. Por eso es que literalmente solo queda el menos. Si aquí hubiese estado, por ejemplo, 2x, tendríamos que haber dividido para menos 2. Porque aquí se toma en cuenta el signo y el número. Si hubiese estado solo positivo y 2, entonces solo poníamos un medio aparte de lo que está poniéndose acá. Entonces el 1 medio también estaría aquí y literalmente quedaría por 4 aquí. En vez de 2 sería 4 directamente si multiplicáramos esto con este número de acá. Pero bueno, entonces yo directamente esa es la idea, ¿no? Eso se explicó en videos anteriores cuando empecé a explicar integrales, así que ahí lo podrán ver. Y bueno, acá el x menos 1, lo mismo. Pensar como que si fuera la x, quedaría x menos 1 al cuadrado dividido para 2. Evalúo, ¿no? Evalúo el 1, reemplazo el menos 3. Quedaría aquí primero 2, reemplazando el 1, y evaluando el 3, quedaría 6 al cuadrado, que sería 36. 36 dividido para 2, 18 negativo. La resolución queda menos 16, pero con este menos se hace positivo. 16 positivo. Ahora, evaluando el 2 acá, un medio, evaluando el 1, quedaría 0. Por eso se hace de esta forma, porque lo típico es que cuando uno de ellos se reemplace, es que uno de ellos va a dar 0, como aquí, como se vio aquí. Por eso hago ese tipo de integrales. Entonces ya de aquí, pues queda solo 16 sumando un medio, y bueno, ahí está, 33 medios como respuesta. Listo. Voy con la otra función. La pregunta número 2. Aquí, la verdad, me comí, no le puse el 2, pero bueno, ahí se entiende que es la pregunta número 2, por si acaso. Entonces, la pregunta número 2 es un signo, y para hacer este signo, lo primordial, por así decirlo, es ver qué tenemos aquí dentro de la función. Cosa que resulta que nosotros tenemos el x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, lo que tendríamos que tener idea es que prácticamente con el x menos 1 al cuadrado sería que eso debe ser igualado o mayor a 0, aquí x igual a 1 y x menos 1 menor a 0. Bueno, ¿por qué le pongo en valor absoluto? Normalmente aquí debería colocarse así, ¿vale? Lo voy a poner acá abajo. Debería colocarse así, x menos 1 al cuadrado mayor a 0. Pero ¿qué pasa? Pues si yo quiero despejar x, tendría que sacar la raíz acá y la raíz acá. Entonces, por eso es que directamente yo ya lo puse como valor absoluto porque al sacarle la raíz va a quedar con valor absoluto de esta forma y va a quedar mayor a 0.
¿qué sucede? Pues resulta que solo esto tiene solución por el hecho de lo que dice acá arriba. ¿Por qué? Porque cualquier valor absoluto que coloquemos aquí, cualquier número, sí va a lograrse que esté mayor a 0, aparte del 1, obviamente. El 1 no podemos evaluar porque daría 0 y eso no se cumple. Pero cualquier otro número va a suceder que eso va a ser mayor a 0. Este de acá no tiene sentido y por eso al lado le puse una X, porque nunca va a haber un número que esté dentro de un valor absoluto que dé menor a 0. Entonces, por eso ese -1 como que no cuenta, pero lo puse por la regla de correspondencia. Pero igual, si hicieran la gráfica presenta esta forma. Es una línea completamente en 1, donde en el punto abierto hay aquí en 0, porque aquí hay un punto no incluido acá abajo, estaría el punto, el otro, porque esto que dice aquí. Pero bueno, eso no nos importa. ¿Y por qué? Porque literalmente la integral se puede hacer de -2 a 2 directamente, pero no lo hice por el hecho de que es preferible hacer digamos, esta separación para no estar tomando en cuenta la idea de que aquí hay un círculo abierto. Entonces simplemente hice esa integral de -2 a 1 y después de 1 a 2, aún sabiendo que igual iba a ser lo mismo, porque de -2 a 1 el signo de todo eso vale 1 según la gráfica, como ven, y de 1 a 2 la gráfica también da 1. Entonces la resolución era esto. Integrar ese 1, que sería solo la x, y evaluar el 1 y el -2. Y acá lo mismo, x, que sería integral de 2 a 1. Resuelvo, esto queda 3, esto queda 1, la suma da 4. Bueno, entonces, por si acaso, para lo que se hizo la gráfica, ¿por qué hice esto? Porque también se puede utilizar solo la gráfica sin necesidad de hacer integrales. Como pueden observar aquí, la función cuadrática es la representación de la gráfica que está acá adentro, donde a eso le vamos a aplicar el signo. Y como se ve claramente que el signo está, digamos, aplicando esa gráfica, solo está por encima del eje X, pues lógicamente solo queda en el valor de 1. Recuerden que aquí dice que la función tiene que ser mayor a 0, o sea, todas las gráficas que vayan arriba del eje X, eso va a valer 1. Por eso es que el tramo que están viendo de aquí hasta acá vale 1. Toda esta gráfica que tiene la cuadrática de esta gráfica se transforma dentro del signo a esta línea verde que es el 1. Igual ahí está todo graficado y todo, pero bueno, para entender la forma de la gráfica. Como ven, aquí se forman dos rectángulos. Como base, aquí tienen 3 y la altura tienen 1. Como base acá, como base, esto vale 1 y la altura vale 1. Entonces, el área de un rectángulo es la base por altura. Como digo, de -2 a 1 hay 3. 3 por 1 queda 3 en la primera área. Y el área 2, pues 1 por 1, la suma de ellos, pues 4 unidades cuadradas. Y ahí lo tienen. Así se podría calcular también de esa forma, como sacar el área, porque a la final las integrales, la integral definida es el área bajo la curva de cualquier función. Le puse unidades cuadradas, pero en realidad no es necesario por el hecho de que estamos solo calculando una integral, no nos están pidiendo el área, pero bueno, igual la respuesta es la misma, da 4. Continuamos. Pregunta número 3. A ver. Para esta pregunta. Me dice que justifique su respuesta calificando siguiente proposición como verdadera o falsa. Me dice que la integral de 1 a n de x entero mayor de x, diferencial de x, es igual a esto. Bueno, vamos a comprobarlo. Primero, la sumatoria, digamos, la integral va a ir de 1 a n, por así decirlo, lo que establece, y quiere decir que esta integral va a ir así, de 1 a 2, siguiendo la función, de 2 a 3, de 3 a 4, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la sumatoria, digamos, el valor absoluto, perdón, el entero mayor, tiene como regla esta condición. Ya van a ver cómo sale esta ecuación también. Entonces, miren, la condición del entero mayor es esta. N por n menor o igual a x, menor a n más 1. Pero, ¿qué pasa si le multiplicamos una x? Bueno, siguiendo la regla del entero mayor, yo pondría que n son los valores enteros, ¿vale? Enteros. Entonces, digamos que n vale 1. El primer término sería 1, aquí pondríamos 1, menor o igual a x, menor a 2. Siguiendo que n vale 1, nada más, evaluando el 1. Entonces, ese 1 que valdría aquí, estaría multiplicando con esta x. Por eso es que aquí queda x por 1, y ahí sería 1 menor o igual a x, menor a 2. Ahora el siguiente número sería el 2, y ese número 2 estaría multiplicando también con esta x. Por eso queda aquí x por 2, y la regla seguiría siendo lo mismo. 2, 3, aquí sería, ¿no? Sigue n vale 2. Y así voy sacando cada una de las reglas. ¿Cuál es el problema de esto? Pues evidentemente voy a llegar a un punto donde va a quedar x por n menos 1, donde aquí quedaría n menos 1 y llegaría hasta n el último valor. Recuerden que nuestra integral va de 1 hasta n. Entonces, por eso empecé en el valor de 1 y debo terminar en el valor de n. Debe terminar así. Por eso es que el último valor es n menos 1.
por si acaso, no el valor de n. Porque si pongo solo el valor último, la n, aquí estaría la n y acá estaría n más 1. Y eso no es así. Tengo que poner el número anterior en el entero mayor para que me quede el último valor, la n. Bueno, entonces mi forma, ¿no? La forma que va a quedar sería así. De 1 a n, perdón, de 1 a 2, la x, de 2 a 3, ahí aparece el 2, según lo que ven aquí, ¿no? Siguiendo la regla, ¿vale? De 3 a 4, pues sería aquí el 3, de 4 a 5 sería el 4, de 5 y así sucesivamente. Y el último término sería, pues, n menos 1 por x, ahí está, n menos 1 por x, y la integral sería de n menos 1 hasta n. Integro la función, la integral es esta, cada una sería x cuadrado sobre 2, x cuadrado sobre 2, x cuadrado sobre 2, todos tienen esa forma, lo que cambia sería el 2 que está aquí, el 3, el 4, el 5 que van a aparecer, o este n menos 1. Entonces ya con esto lo que yo hice fue sacar factor común el 1 medio porque todos tienen el 1 medio. Y una vez que saqué eso, ahora sí, solo reemplazo en esto de aquí. Reemplazando 2 al cuadrado quedaría 3, perdón, quedaría 4, y restando el 1 al cuadrado, eso da 3. Por eso este valor queda solo 3. Ahora, reemplazando el 3 aquí, daría 6. Reemplazando el 2, quedaría 4. Entonces, a ver, perdón, estoy haciendo mal. 3 al cuadrado quedaría 9 y 2 aquí al cuadrado quedaría, evidentemente, 4. 9 menos 4, 5. 5 que estaría multiplicado con este 2 y por eso está aquí, 2 por 5. Siguiente, por ejemplo, 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. 16 menos 9, 7. Entonces quedaría 3 por 7, como ven aquí. Y así voy sacando cada uno de ellos y a la final queda esta expresión. ¿Qué sucede? Bueno, tengo un 3 más 2 por 5 más 3 por 7 más, y aquí a la final queda un n menos 1 por 2n menos 1. Bueno, entonces el objetivo ahora sería, ¿no? Que esto llevarlo a una sumatoria para ver si llega a quedarse algo parecido a esto. Vamos a ver. En este caso mi sumatoria debe empezar en 1 y dice que voy a terminar en n menos 1. Vamos a ver si eso se logra obtener. A ver. Primero, al evaluarse el 1, me debe dar primeramente el 3. Entonces, puse la forma para que quede de esa manera, con la combinación de que primero da 2, después da 5, después da 3, después da 7. O sea, digamos, aquí el 3 también estaría multiplicado por el 1. Entonces, 1, 2, 3, 4 va a ir ahí. Y después son números impares. 3, 5, 7, 9. Entonces, prácticamente por eso me di la idea de colocar la i y después el 2i más 1, que es la representación de un número impar. Igual aquí, si reemplazan el 1, quedaría pues el valor de 3. Al reemplazarse queda 3. Si reemplazo el 2, quedaría ahí dentro 2 por 5. Si reemplazo el 3, quedaría 3 por 7. Y al parecer sí cumple, ¿no? Y evidentemente también para que quede lo último, que es el n-1 de 2n-1 menos 1 que está aquí, este n-1 es el i. Entonces por eso es que directamente puse como n-1 el que termina. Igual, si lo reemplazan, va a quedar esto. El último término. Entonces ya con esto, pues hago la multiplicación de esta expresión, resuelvo la multiplicación, hago la sumatoria de esto y la sumatoria de esta expresión, y acá también la sumatoria de esta expresión. A ver, para que quede claro por qué queda esto. El i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1. Eso es el i cuadrado, y dividido para 6. ¿Ok? Pero eso queda si aquí arriba es n. No es n lo que tenemos aquí. Tenemos n menos 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que como tenemos n menos 1, aquí toca poner n menos 1. Aquí también toca poner n menos 1, que eso daría n nada más. Y al aquí poner n menos 1, da 2n menos 1. Por eso es que queda de esta forma. Y lo mismo sucede con lo de acá. Normalmente el de la sumatoria de la i es n por n más 1. Si hacemos la misma idea que hice ahorita, pues eso va a cambiar en esto, n por n menos 1. ¿Vale? Por eso cambia de esta forma. Resuelvo el hecho de sacar factor común o algo. Por ejemplo, aquí saqué factor común el n por n menos 1, que es justo lo que ven aquí. Lo saco como factor común y hago la suma de esto. ¿Vale? Hago la suma. ¿Cuánto queda si sumo? Pues a la final la suma me quedó 4n menos 2 más 3 sobre 6. La multiplicación de eso después de todo me queda n por n menos 1, 4n más 1 dividido para 12. Es muy diferente a lo que dice acá, por lo tanto, pues esta expresión queda falsa. ¿Ok? Y esa sería la pregunta número 3.
Pregunta número 4. Dice, califique la siguiente proposición como verdadero o falso, justificando su respuesta también. Dice, si f es una función continua en el intervalo de AB, además sabiendo que de la integral de AB de la función f de x da k, entonces, si nosotros elevamos al cuadrado la función, quiere decir que la respuesta da k cuadrado. Bueno, vamos a ver. En mi caso, yo puse que f de x es igual a x, nada más. Es una función continua en el intervalo de 0 a 2, cumple con que es continua. Por lo tanto, si yo hago que esto, se supone que tengo mi intervalo que está yendo de 0 a 2, ¿verdad? De 0 a 2. Entonces veamos. De 0 a 2, la función x, según con el diferencial, me dice que eso debe dar el valor de k. Yo puedo elegir cualquier intervalo que siga cumpliendo lo que dice acá a la izquierda. Como ven aquí, función continua en este intervalo. Le puse cualquier valor. Es un contraejemplo que estoy realizando. Entonces, de 0 a 2, resuelvo la integral y resulta que con esta respuesta, o con este intervalo, me da que k vale 2. ¿Ok? ¿Qué sucede ahora? Bueno, tengo que comprobar que al elevarse la función al cuadrado, me daría como respuesta k cuadrado. Ahí lo van a ver. Elevamos la función al cuadrado, ¿vale? Resolvemos la matemática de esto y resulta que k cuadrado me da 8 tercios. K cuadrado me da 8 tercios, cosa que es muy diferente al k que vimos acá, en este de aquí. Entonces, a la final, dado que los valores de k son diferentes al enunciado anteriormente, pues prácticamente esta expresión es falsa. Y ya está. Continuamos, ¿no? Por ejemplo, ahora lo mismo. Aquí creo que nos pedían un verdadero o falso también. Entonces, tenemos que si la integral de AB de la función nos da C, entonces de AB, B al cubo de f de x menos 3c de x cuadrado, eso me da igual a A al cubo por C. Pues vamos a ver si eso tiene sentido. A ver, tengo la integral que va de A a B de esta expresión. B es una constante. Por lo tanto, eso puede salir de la integral, como ven acá. B al cubo de la integral de AB de fx de x. Acá el 3c también es una constante, por lo tanto puede salir de la integral y prácticamente tengo esta expresión. ¿Qué sucede? Pues ya sabemos que esta integral, según las condiciones que me da el problema, me dice que eso vale c. Tomando esto como verdadero, obviamente. Entonces ponemos el valor de c ahí y la integral de esto queda al cubo, x al cubo sobre 3. Aquí se ve esta parte, entonces esto se elimina y simplemente evaluando b menos a ahora. ¿Qué sucede si reemplazo el b y qué sucede si reemplazo el a? Pues queda b al cubo menos a al cubo. Resuelvo el c multiplicando y resulta que aquí, como se ve, estos dos se van a eliminar y el c al multiplicarse con a queda positivo y queda a al cubo por c. ¿Qué sucede? Bueno, resulta que evidentemente la resolución es la misma, queda lo mismo, o sea, queda lo que dice al inicio de esa expresión y por lo tanto, pues se dice que esa expresión es verdadera y ya está. Siguiente parte, ¿no? Dice, la pregunta número 6. Si f es una función continua en el intervalo de a a b, además se dice que la función de a a b es mayor a 0, entonces, la función es mayor a 0 en el intervalo de a a b. Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Ok? A ver. En este caso, yo tomé como situación, por así decirlo, el hecho de, digamos, de una función cualquiera, por ejemplo, puse que x al cubo, nada más, una función, digamos, impar, que va de menos 1 a 1, y evidentemente en este intervalo la función es continua. X al cubo es continua. ¿Qué sucede ahora? Pues me dice que además la integral de ese intervalo debe ser mayor o igual a 0. La integral. Bueno, si yo integro esto sabiendo que es impar, pues la respuesta me da 0. Quiere decir que cumple con esta condición también, porque me dice que la integral tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, cumplió. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que la función como tal no es mayor a 0, porque eso es lo que dice. Se puede decir que la función es mayor a 0, o sea, quiere decir que la función tiene que estar por encima del eje x, pues eso no se cumple. Y como no se cumple en el intervalo que estoy resolviendo, pues esto es falso. Y como es falso esta situación, pues estaría haciendo la proposición de algo verdadero y otra cosa verdadero. Entonces, con esto que me da falso, pues llego a esta forma de proposiciones que se aprendió en razonamiento matemático o lógica matemática, y bueno, se logra entender que esto pues da falso. Falso la expresión. Y ahí lo tenemos. Ahora, pregunta número 7. A ver, dice, demuestre que la función, o sea, esta integral que ven aquí, es constante.
A ver, para que una función sea constante, por así decirlo, su derivada debe dar cero. Eso es importante tener en cuenta, que para que una función sea una constante, su derivada debe ser igual a cero. Por lo tanto, derivé la función. Derivé a la izquierda y derivé a la derecha. La derivada de la derecha es una función que tiene como, digamos, literalmente el primer teorema fundamental de cálculo. Entonces simplemente derivamos de esta forma. Y la derivada para hacer esto simplemente se coloca esta función, se lo reemplaza en la variable que tenemos ahí y multiplicamos por la derivada de esto. Por eso es que está establecido así. 1 más reemplazando el valor y la derivada de eso de ahí. Lo mismo con esto. Este x cuadrado se lo reemplaza aquí y después se multiplica por su derivada. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos esta expresión. Acá su derivada pues quedaría 2x y bueno. ¿Cuál es la situación de esto? La raíz de esto, por si acaso, debería quedar en valor absoluto. Debería quedar en valor absoluto. ¿Pero por qué no lo puse? Y es por el hecho de que no lo coloqué por el hecho de la integral que ven aquí. Estamos haciendo la integral del valor de 4 hasta una función. Es un valor de 4 hasta una función x. Lo que quiero que entiendan es que estamos tomando ya los valores positivos. Así que de 4 a más el otro valor que sería x cuadrado, por así decirlo, da igual, estamos yendo de 4 hacia la derecha, valores positivos. Por eso es que el valor absoluto, colocarlo ahí, no hay necesidad por el hecho de que, aunque lo coloquemos, igual en el intervalo que estamos resolviendo, queda lo mismo, queda el x. Por eso no lo puse y ya directamente los elimino así de esta forma y ahí literalmente queda una resta de esos dos y da 0. Entonces quedaría verdadero por si acaso. Y ahí lo tienen. Siguiente parte. Pregunta número 8. ¿Vale? Ah, y por cierto, el x cuadrado reemplazado da x a la cuarta y acá también. Y la derivada queda 2x. Así que igual ahí lo vieron, ¿no? Ahí está. Bueno, pregunta número 8. Para la pregunta número 8 me dice que calcule f evaluado en 2. ¿Ok? Entonces, para yo encontrar f evaluado en 2, lo primero que tengo que sacar es esta función que está acá adentro. Tengo que sacarla de ahí. ¿Cómo la saco? Pues derivando. Derivando tanto a la izquierda y a la derecha. Porque si derivo esto, la función va a salir, porque es la derivada de una integral, entonces la función que tengo ahí va a salir, va a salir. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es derivarlo, ¿no? Y para derivarlo, lo primero que hice fue esto cambiarlo, o sea, darle la vuelta, por el hecho de que siempre para hacer este tipo de derivadas de integrales, abajo debe estar el número, siempre abajo el número. Entonces, por eso es que al colocarle un menos, yo puedo darle la vuelta a esto. Una vez que le di la vuelta, pues ya podemos hacer las derivadas. Y aparte también aquí adentro, complete cuadrados. El 23 se puede poner como 25 menos 2. Entonces, con este 25 y esto, completo cuadrados para que quede t más 5, como ven aquí. T más 5 al cuadrado, menos 2, y ya de ahí, pues, algo más sencillo de evaluar o de colocar, por así decirlo. Bueno, ahí está para ya aplicar la derivada. Y a la derecha, pues, es una derivada fácil de hacer también. Entonces, vamos a comenzar derivando esto. Este 2x más 2, menos 2 se lo reemplaza en la t y después se multiplica por la derivada de eso. Como ven, aquí ya expresado. Ponemos menos, porque este menos obviamente sale de la derivada y ya es cuestión de solo tener el primer teorema fundamental de cálculo, como dije. Entonces, miren aquí, solo se reemplazó el 2x menos 2 y acá se puso la derivada de eso. ¿Cuánto da esto? Pues da 2. Por eso es que está aquí el 2. Y bueno, aquí literalmente el menos 2 y el 5 queda 2x más 3, como ven acá. Y al cuadrado menos 2 y eso. Y bueno, acá la derivada de la x y el logaritmo, pues queda esta expresión, cosa que aquí sumé y queda x más 2 sobre x más 1. ¿Vale? Eso es lo que queda finalmente. Ahora sí, a mí me piden que quede f evaluado en 2. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que lograr la forma de que esto sea 2, por el hecho de que eso es lo que busco. Entonces simplemente a esto le igualo el 2. Ya está. Le igualo el 2. Una vez que le iguala el 2, pues queda esto de aquí. 2x menos 3 elevado al cuadrado menos 2 igualado a 2, porque esto tiene que ser 2, obviamente. Paso el 2 al otro lado a multiplicar para despejar la x, saco la raíz y me queda esta expresión 2x más 3 igualado a 2. Hago la resolución matemática de los valores absolutos, 2x más 3 igualado a 2 primero y después también al menos 2. Ahí lo ven. Evalúo, ¿no? Perdón, despejo. Queda que x1 es igual a menos 1 medio y el otro, pues despejando, pues queda el evaluado el menos 5 medios. Ahora sí, a ver, vamos a entender
por qué evaluar el x1 es correcto y el x2 no. A ver, tengo que evaluar el menos un medio aquí. ¿Qué sucede si evalúo aquí el menos un medio? Evaluando el menos un medio me daría 1, que estaría restándose con el 3, y a la final del cuadrado queda 4, 4 menos 2 queda 2, o sea que el menos un medio cumple. Pero el menos 5 medios, al colocarlo aquí, el menos 5 medios, quedaría menos 5 más 3, quedaría menos 2, y eso al cuadrado, pues ahí es el problema, ¿no? Menos 2 y eso. A ver, entonces, quedaría menos 2 aquí adentro. Aquí dentro del cuadrado, menos 2. Igual va a dar 2 porque al elevarse al cuadrado queda 4 y eso, perfecto. Entonces, ¿por qué o dónde está el error, por así decirlo? A ver, yo para tomar en cuenta estas dos situaciones de que me da un medio, el menos un medio y el otro me da menos 5 medios, es más tomarle en cuenta a esta función de acá del logaritmo, por así decirlo. Con el menos un medio, a evaluarse aquí, da una respuesta positiva y da un valor que se puede encontrar. Pero evaluar el menos 5 medios, aquí dentro queda negativo y el logaritmo no existe un valor negativo. Solo por eso tomé en cuenta poner el menos un medio y no colocar el menos 5 medios, por el logaritmo que ven aquí. Por eso lo tomé en cuenta ahí solo el menos un medio. Entonces, con ese tomado en cuenta eso, pues coloco aquí el menos un medio y acá también el menos un medio. Y a la final me queda arriba 3 medios y abajo un medio. Cosa que el 2 se va a ir y solo quedaría 3. Afuera tenemos el menos 2 y evaluando aquí el menos un medio ya dijimos que iba a quedar 2, obviamente. Paso el menos 2 al otro lado y resulta que evaluando en 2 da como respuesta el 3 medios. ¿Ok? Es importante tener esa idea clara porque a la final eh, tienen que saber muy bien cuál deben poner, porque aquí resulta que los dos dan negativo y parece que los dos son valores correctos para colocarlos, pero yo lo tomé en cuenta con este logaritmo, porque ahí evaluar el menos un medio sí tiene solución, pero evaluar el menos 5 medios no lo tiene. Y eso tiene sentido porque, digamos, si nosotros integráramos esto y evaluáramos, eso en algún momento va a quedar esto. Por eso es que toca evaluar esos puntos para ver si tienen solución en estas dos funciones que están aquí. Por eso ocupé el menos un medio, ¿ok? Continúo. Pregunta número 9. Ahora, a ver, casi digo, tal vez me olvidé el 10, pero no, al parecer no. Pregunta número 9. Me dice que utilizando el segundo teorema, o sea, simplemente integrando, que haga la parte de la integral de 1 a 4 siguiendo esta regla de correspondencia para f. De 1 a 4, tengo la función que se desplaza, o bueno, que cambia en el punto 2. Así que esta integral tiene que cambiarse de 1 a 2 y después de 2 a 4. Porque en el punto 2 hay una gráfica y después de 2 hay otra gráfica. Entonces toca cambiarlo. Por ende, para aquí toca hacer la integral de 1 a 2 y eso sería la función x. Y después de 2 a 4 y eso sería la función 4 menos x. Entonces ya teniendo esa idea, simplemente integro. La integral de esto quedaría x cuadrado sobre 2. La integral de esto, pues ya dije que era 4 menos x al cuadrado sobre 2 y aquí un negativo por el valor que está aquí la x. Ya es cuestión de evaluarlo, evalúo el 2 y después evalúo el 1, queda 3 medios. Y evaluando aquí el 4 y el 2, pues evaluando aquí el 4 da 0, evaluando aquí el 2 daría pues menos 2. Ya haciendo la matemática de todo esto, pues quedaría 3 medios menos el menos 2, quedaría sumando. Por lo tanto, 3 medios más 2, 7 medios como respuesta. Y eso sería pues el valor de la pregunta número 9. Para la pregunta número 10, lo que se hizo fue hacer primero un cambio de variable para mayor facilidad, porque al hacer el cambio de variable de u igual a 1 sobre x, su derivada está presente dentro de la integral. Como ven, esto está aquí. Solo falta agregarle este menos. Entonces, simplemente agregamos, y ahí estaría el menos seno de u por el diferencial de u. Y ya de ahí integrar el menos seno, pues sería coseno, y ya solo toca ver de dónde a dónde vamos a integrarlo. A ver, para encontrar estos ángulos de pi a pi medios, ¿no? Para encontrar eso, pues simplemente sabiendo que u vale 1 sobre x, entonces simplemente toca coger este valor y evaluarlo en esto de aquí. Si yo reemplazo aquí el 1 sobre pi, ¿cuánto me da? Pues me queda que u ahorita valdría pi. Si este 2 sobre pi lo evalúo aquí en la x, por eso dice aquí, no, cuando x vale 2 sobre pi, al reemplazarse en la ecuación, quedaría pi medios. Si reemplazo el 1 sobre pi, quedaría pi. Por eso es que se sabe que la integral va a ir de pi a pi medios porque tiene el orden que dice 1 sobre pi quedó pi. Entonces tiene que mantenerse ese orden
al evaluarse, en la parte de abajo, ¿sí ven? Abajo está a la izquierda, abajo queda, después de reemplazarlo, queda abajo. Queda en la misma posición, solo cambiar el valor que corresponde. Entonces, esta respuesta va a ser de pi a pi medios. Evalúo 90, coseno de 90 da 0, coseno de pi menos 1. Por lo tanto, menos por menos daría más y esa respuesta quedaría 1. Pregunta número 11. Para esta pregunta, pues tocaba hacer la integración por partes. Entonces, u por b por du, hacen sacar la integración por partes. Esto sería la u y esto sería de b. Resuelvo. Me queda este x logaritmo de x. Aquí la integral sería solo la x. Aquí ya está resuelto, por si acaso. Aquí ya se evaluaba también, se evaluaba. Y acá solo quedaría integrarlo y evaluarlo. Y bueno, a la final se reemplaza el e cuadrado también, perdón, el e aquí. Y bueno, a la final tenemos como respuesta esta expresión en la izquierda y a la derecha, si reemplazo el e cuadrado y después le resto el Euler, pues tendría esta situación, menos Euler al cuadrado más el valor de Euler. Al resolver todo esto, el Euler se elimina y e cuadrado con el 2e cuadrado que se van a restar, pues solo quedaría el Euler elevado al cuadrado. Y eso sería la respuesta para este problema. Bueno, pregunta número 12 ahora, ¿no? Me piden calcular el valor promedio de esta expresión. La verdad, este deber creo que está siendo muy sencillo, pero bueno, es lo que se espera, ¿no? Promedio de la función, ¿no? Promedio de f. El promedio de f como regla va a ser igual a 1 sobre el valor final menos el valor inicial. Entonces 9 menos 4, por eso queda así. La integral de 4 a 9 y de esta función que tengo aquí. Saco factor común la x para poder aplicar fracciones parciales, parece, y ahí aplico la idea de fracciones parciales. Tengo que encontrar el valor de A y el valor de B, saco la ecuación para encontrar eso, evalúo puntos, que es lo más sencillo, y para evaluar esos puntos se iguala esto a 0, ahí quedaría x igual a 0 reemplazando y x igual a 3 reemplazando, y me queda que A vale 1/3 y B vale 1/3 también. Bueno, A con negativo, ¿no? Si cada uno vale 1/3, este vale negativo, al integrarse, pues esto queda 1/3 del logaritmo. Acá también 1/3 del logaritmo. O directamente ese 1/3 lo saco y lo pongo acá con el 5 y terminaría como 15 cuando multiplica el 3. Entonces, eso es lo que hice y por eso es que acá está el 1 sobre 15. Entonces, si yo saco el 1/3 de cada uno, acá estaría con 15 o estaría acá el 3 multiplicando, lo único que quedaría aquí A sería que vale menos 1 y B valdría 1, nada más. Entonces, integrando quedaría el logaritmo de x negativo y acá el logaritmo de x menos 3 positivo. Entonces, eso es lo que ven aquí. Y esto se evalúa el 9 y después el 4. Pero antes de evaluarlo, lo que hice fue primero hacer una resta, digamos, la propiedad de división de logaritmos, que quedaría así, x menos 3 sobre x. Y ahora sí, evalúo el 9. Reemplazando el 9, arriba queda 6 sobre 9. Reemplazando el 4, queda un cuarto. Y bueno, ya de ahí otra división, ¿no? Aquí se puede hacer otra división de valores. Y ahí al hacer la división completa, pues a la final, resolviendo todo, queda 8 novenos. Perdón, 8 tercios. Y tiene sentido porque, digamos, aquí el 6 quedaría 2, acá quedaría 3, acá simplemente quedaría así, ¿no? 2/3 que estaría evaluado o dividido para un cuarto. Extremos con medios quedaría 8/3. ¿Vale? Igual ahí lo pueden hacer por separado y ahí tendrían la solución hecha. Y el 1 sobre 15 afuera y bueno, ese sería el promedio de la función. Y listo. Pregunta número 13. Dice, si f es una función de variable real, tal que la integral va de menos a hasta a de una función, y me dice que eso va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a de la función, me dice que si a es una constante, entonces f va a ser par. Bueno, el objetivo de esto es tratar de que esta condición que dice aquí sea verdadera. Y si logramos que eso sea verdadero, pues me dice que f va a ser par. Pues vamos a ver un contraejemplo. En mi caso, yo puse el contraejemplo de este valor absoluto, perdón, de un entero mayor. No es necesario hacer un entero mayor, podrían hacer tal vez una función con regla de correspondencia. Lo más común a veces saben poner aquí 2x y acá el 1 y con eso ya lo separan. Por ejemplo, cuando x sea mayor a 1, creo que saben poner, y x menor a 1, algo así, y ahí lo hacen. Creo que es así, pero literalmente estas son las típicas funciones que colocan para resolver este tipo de problemas. Yo lo que hice fue colocar un entero mayor. Para mi parte fue lo más sencillo de colocar, para mí nada más. Entonces, el x más 2 sobre 4, que quedaría el entero mayor, lo puse ahí dentro, y empecé a evaluar. Por ejemplo, reemplacé el n igual a 0. El n igual a 0
Si reemplazamos el 0 en n, aquí quedaría 0 y acá quedaría 1. Multiplico todo por 4, pues aquí quedaría 0, x más 2, menor a 4 y eso. Y resulta que de menos 2 a 2 queda el dominio para que quede este 0. ¿Vale? Este es el dominio para que quede 0. Bueno, entonces yo tomé en cuenta esa idea y hice mi integral. Hice mi integral que va de menos 1 a 1 de ese entero mayor con el diferencial de x. ¿Qué sucede? Pues si se supone que de menos 2 a 2 tiene como regla que va a dar 0, pues esta integral queda integrar el 0. La integral de esto da 0. Perfecto. ¿Qué pasa? Si yo hago la integral ahora dos veces, la integral de 0 a 1, sabiendo que es lo mismo, porque en este intervalo resulta que también queda el mismo valor, pues eso queda 0 también. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues esta ecuación que ven aquí es la misma, o sea, da igual. Da igual porque los dos dan 0. Entonces se cumple. ¿Pero cuál es el problema? Pues A también se cumple porque es una constante. En este caso, para este problema que yo tome en cuenta, A le estoy colocando el valor de menos 1 o 1. Mejor dicho, A vale 1 aquí en este problema que yo puse. Pero el problema está en que F no es par. El entero mayor que está aquí no es una función par. Para que sea par debería estar así, ¿no? Lo de la derecha se refleja a la izquierda, cosa que eso no sucede. Por lo tanto, pues es una función variable real donde cumple la ecuación. A es una constante, ahí tenemos los dos verdaderos, pero no es par, por eso es falso. Entonces todo esto con lógica matemática, ¿no? Resulta que la expresión o el enunciado pues da que es falso. Y ahí lo tienen. Eso sería la parte de la resolución para esa pregunta número 13. Pregunta número 14. A ver, para este problema. Me dice, ¿no? Si f es una función tal que la integral de 2 a 3 de este f de x, perdón, de f de x más 1, del diferencial de x, me dice que va a ser igual a la integral que va a ir de menos 2 a menos 3 de f de menos x más 1, entonces f es impar. Pues vamos a verlo. Me dice que vamos a ver si es impar o no. A ver, primero la primera parte. Lo que hice fue primero cambiar esta función a una variable original, digamos a una variable cualquiera, por ejemplo, u igual a x más 1, por lo tanto su derivada sería de u por diferencial de x. Sabiendo que x vale 2, entonces cuando x vale 2, que dice aquí, al momento que se reemplaza en la variable que estoy colocando, pues quedaría u igual a 3. Lo mismo acá, si x vale 3, pues lo reemplazo en la variable, queda que u vale 4. Entonces por eso es que la integral ahorita iría de 3 a 4 de f de u por du. Nada más ha cambiado. Hice otro cambio de variable con este 1 menos x, donde voy a llamarle eso w. W, al reemplazarlo, pues quedaría dw por menos dx. Reemplazo el valor de menos 2 en esta expresión, queda 3. Reemplazo el menos 3 aquí, queda 4 también. Entonces mi integral va a ser de 3 a 4, f de w, y en vez de w, pues quedaría aquí un menos, ¿no? Porque aquí solo se ve esto, ¿no? Por si acaso. El menos pasa al otro lado y ahí quedaría el menos ahí afuera. Una vez hecho esto de aquí lo paso al otro lado para que quede igualado a 0, por así decirlo. Entonces, una vez que te queda pasado igual a 0, pues tengo esta expresión, tengo esta situación, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero voy a hacer la propiedad de unicidad. ¿Qué significa eso? Que prácticamente cuando resulta que tenemos la misma variable y tenemos la misma parte de las integrales, y con otra variable diferente, pero tenemos la misma parte de integral, pues estos van a decirse que son iguales. Así es que, importante, la propiedad de unicidad es que literalmente tengo una variable y otra variable, y acá tengo otra también, pero si tenemos el mismo lugar de intervalo, de integración, sabiendo que todo esto partió de haber hecho la x o eso de ahí, pues prácticamente la respuesta va a ser la misma. ¿Ok? Va a ser la misma. Entonces, por ende, los dos se pueden sumar como uno solo y por eso digo que eso va a ser 2 veces la integral de 3 a 4 de la función f de u y eso va a ser igual a 0. Bueno, ¿qué sucede ahora? Aquí lo que hice fue lo siguiente. Por ejemplo, esta integral va a ir de 3 a 4, ¿no? De fu por du. Y ahora sí voy a tratar de analizar un poco la idea de la función f de x que tengo aquí. Por así decirlo, una f de x cualquiera, donde estoy diciendo que va a valer 0 cuando es x mayor a 0 y va a valer 1 cuando x es menor a 0. ¿Cuál es la situación o cuál es la idea de esto? Pues digamos, la idea es, digamos, sacar una función en un intervalo o en cierto sentido para ver cómo quedan estas expresiones según las funciones que tengo acá. Por ejemplo, digamos, estoy tomando en cuenta que f de x es esto, ¿vale? Estoy tomando esta idea como, digamos, como propiedad, no como propiedad, como un contraejemplo. Estoy poniendo un valor de una función cualquiera.
f de x estoy diciendo que vale 0 y también que vale 1 en este dominio. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero dibujar f de x más 1? Pues sigue manteniéndote estos valores, pero el dominio cambia. Por eso es que x va a ser mayor o igual a menos 1 y después x va a ser menor a menos 1. Y si pongo el 1 menos x, pues esto sigue manteniéndose y lo único que cambia es el dominio, que x va a ser menor o igual a 1 y x va a ser mayor a 1. Con esta idea como contraejemplo. ¿Qué hago después de esto? Aquí, miren, de 2 a 3, ¿vale? De 2 a 3, la función x más 1, sabemos que el intervalo que estamos haciendo, que es de 2 a 3, eso vale 0. Entonces ahí pongo 0. Y de menos 2 a 3, para el intervalo que es f evaluado en 1 menos x, perdón, el de 2 a 3 sería utilizando este de acá, pero igual vale 0, de 2 a 3, el intervalo. Pero de menos 2 a 3 a menos 3 sería este intervalo de aquí también, así que eso también vale 0. ¿Qué sucede? Los dos dan 0. Entonces dan iguales en cada uno de los intervalos, así tal vez no hubiese hecho toda esta expresión, ¿ok? Así no hubiese hecho esto. ¿Qué sucede? Pues mi objetivo en esta idea es que hacer un contraejemplo y también demostrarlo de manera matemática, ¿no? Con la propiedad de unicidad demostramos que a la final esto va a dar que este integral es igual a 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que literalmente esto iba a quedar 0 igualado a 0. Y iban a quedar los dos igualados a 0. Por lo tanto, a la final no era necesario que sea una función impar, sino que literalmente ya la propiedad que tenemos aquí ya queda para que esas dos cosas sean iguales, en este caso, en ese intervalo, que es de 3 a 4. Entonces sí va a dar 0. Igual puse un ejemplo, por ejemplo, de aquí, ¿no? De un contraejemplo, y los dos dan 0. Los dos dan 0 en ese intervalo, y esta función que tienen como contraejemplo, pues no es impar. Y como no es impar, pues el enunciado es falso. Pueden hacerlo de manera matemática, como lo dice arriba, o pueden simplemente colocar este contraejemplo y harían lo mismo. ¿Vale? Ahí está. Solo es cuestión de ver cuál de los dos cogen. La función utilizando la manera matemática, que es haciendo el cambio de variable, haciendo la intuición de la propiedad de unicidad, o si no, pues este contraejemplo que tienen aquí. Cualquiera de las dos pueden usarlo. Pregunta número 15, y ya para terminar, pues primero me dice que construye una función tal que, debo construir un f de x, por así decirlo, que cumpla con esta cosa para cada n que pertenece a los naturales, tal que f no sea una función periódica. La función no tiene que ser periódica. Entonces, ¿qué es lo que hice para esto? Bueno, primero, lo que hice fue tratar de analizar un poco la parte que dice ahí. Me dice que va a ser la integral de 2 a 4, y tiene como regla que va a quedar que es 2n más 5 sobre 2n más 3, que es una igualdad, dice, ¿no? Entonces tomé eso en cuenta como 2n más 3 y 2n más 5, y para esta función f de x, y lo único que hice fue separarlo así, de esta forma, 2n más 1, 2n más 1, con la intención de que quede este 2 sobre 4 que tienen aquí, o bueno, la integral de 2 a 4. ¿Cuál es la situación de esto? Bueno, hice un cambio de variable diciendo que u es igual a x menos eso, lo mismo acá, derivando quedaría esto así, ¿no? De u por dx. Entonces, ¿qué pasa si esto vale? Pues quiere decir que yo esta expresión le voy a reemplazar aquí. ¿Qué pasa si reemplazo aquí? Pues el 2n más 1 se elimina y solo queda 4. Y el 2n más 1, si lo reemplazo aquí con el 2, pues se elimina el 2n más 1 y quedaría 2. Entonces, con este cambio voy a tener esta situación. ¿Qué sucede entonces? Pues directamente, como se supone que tenemos la propiedad de unicidad, por así decirlo, porque tenemos la misma límite de integración, bueno, literalmente igual se supone que también yo estoy partiendo con esto, entonces a la final estoy diciendo que esto va a ser igual a esto por el límite, por la forma que tiene aquí, ¿vale? Las dos son iguales. Entonces, ahora yo tengo que construir una función que cumpla para cada valor de n que yo coloque, sabiendo que n es los números naturales. Entonces, miren, aquí voy a evaluar mi función. F de x, ¿qué pasa si yo evalúo el n igual a 1? Pues si yo reemplazo aquí el 1, queda f de u más 3. Si yo reemplazo el 2, quedaría u más 5. Si reemplazo cualquier siguiente valor, pues quedaría la forma que tienen aquí. ¿Cuál es la situación de esto? Pues literalmente parece que cada después de 2 unidades se va, por así decir, buscar una forma de que se repita o literalmente se desplace la función. Por lo tanto, pues como al hacer la matemática de esto, pues no me ayudó mucho para lo que es la obtención de la función, pues ya tuve que hacer un contraejemplo, literalmente. Aquí, como digo, no me ayudó mucho el hacer esto, la verdad.
Entonces, lo único que se me ocurrió fue buscar un contraejemplo que pueda cumplir con esto. El problema está aquí del hecho de que tengo que buscar la forma de que esto desaparezca y para que desaparezca tendría que ver la manera de que esto sea igual a la función f de u, por así decirlo. Y para ello, pues, le va a cumplir una idea de que eso va a ser periódica. Y me dice que la función f no tiene que serlo. Entonces ya de aquí empecé a buscar un contraejemplo y el contraejemplo que se me ocurrió fue el signo de x al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque al final esto es lo más sencillo de colocar, es simplemente es que es una línea, ¿no? La función signo de x cuadrado menos 1 es simplemente una línea que va a estar así, una línea. Esto está en blanco, obviamente, entonces estaría en el punto 1. ¿Qué sucede? Eso va a cambiar dependiendo del valor donde vayamos a integrarlo. Por ejemplo, digamos, se supone que ahorita con el n igual a 1, pues estaríamos tomando en cuenta, pues, ya van a ver qué sería, ¿no? Si n vale 1, pues aquí nosotros tendríamos como la función normal, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? En esta parte, si n vale 1, quedaría la integral de 5 a 7, ¿vale? De 5 a 7. Entonces veamos, de 2 a 4 queda 1 y de 5 a 7 que también queda 1 porque la función signo en ese intervalo, o bueno, en esa función, sí, en ese intervalo, la función signo queda esto, queda 1. Entonces la respuesta daría 2 al resolverlo. ¿Qué pasa si ahorita mi n vale 2? Por ejemplo, 2. Si yo pongo aquí 2, esto quedaría pues 9 y acá quedaría pues ¿cómo se llama esto? Quedaría 7. Entonces quedaría 7 a 9 y también quedaría 1 y la función signo quedaría también 1. ¿Cuál es la situación? Signo no es una función que cumple un periodo, no cumple un periodo, porque signo es una constante que es x igual a 1 en adelante y después en el punto 0 tiene un punto y después en el punto de 0 a la izquierda pues sería menos 1. Entonces no tiene un periodo porque simplemente es una función que tiene dos constantes y entonces por eso opté por esa función para poner mi contraejemplo. Entonces, con esto nos damos cuenta que hay un contraejemplo para este enunciado, de que podemos construir una función donde cualquier n que se coloque sigue siendo lo mismo, queda 1 y 1, cualquier función que se coloque. Por lo tanto, pues sabiendo que este va a ser mi contraejemplo y resulta que por cualquier valor de n sigue dando igual y obviamente la función no es periódica, pues se dice que la función que se puede construir, pues sería esta de aquí, signo de x cuadrado menos 1. El hecho de haber hecho así, pues la verdad estaba pensando tratar de hacer algo con esto, pero en realidad, como dije, no le encontré manera. Por eso directamente encontré una función que puedo poner para que cumpla lo que dice arriba, que la igualdad se cumpla para cualquier valor de n que se cumpla y que no sea una función periódica. Entonces simplemente la función que cumplió para todo fue esta de aquí, que es la de signo de x cuadrado menos 1. Y listo, chicos. Pues prácticamente eso sería todo con la parte del deber número 12. Y ya está. Entonces ya literalmente en estos momentos trataré de subir todos los deberes que hay, porque me faltan del deber número 10 en adelante, pero ya por lo menos ya tengo grabado todo, así que solo es cuestión de subirlo. Ya lo subo ahorita mismo y cualquier cosa, pues ahí me podrán preguntar si necesitan algo, ¿no? Y nada, suerte en sus exámenes que ya mismo vienen y eso sería todo. Hasta luego.